Saludos, buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de la Y Asturiana. Arrancamos la semana, como saben, para nosotros la semana arranca los martes y esta noche del martes 12 de abril la iniciamos con numerosas novedades. En primer lugar, vamos a hablar de una de las aficiones preferidas por cada vez más asturianos, una afición muy saludable además. Ayuda al cuerpo y también al espíritu, ya que vamos a hablar de baile. Y también hablaremos de otra de las aficiones que cada vez ganan más adeptos, no solo en España, sino en particular en Asturias. Se trata del consumo de cerveza. Atrás quedan aquellos tiempos en los que Asturias era tan solo tierra de sidra. Bueno, vamos a hablar de cerveza artesana hecha en Asturias y por jóvenes productores asturianos. Vamos a hablar de la cerveza Nurse. Además, les proponemos, cómo tener un pequeño descuento. A lo largo de la semana habrá una palabra clave. Esta palabra clave para esta semana irá variando cada 7 días. Se trata de la siguiente palabra, primavera. Primavera es la palabra clave. ¿Para qué sirve esta palabra clave? Sirve para que ustedes, a la hora de comprar cerveza Nurse, ya sea mediante el Facebook, poniendo en la barra de buscador cerveza Nurse, o mediante correo electrónico al mail contacto@cervezanurse.com, si ponen la palabra primavera en su pedido, pues tendrán un descuento. Hablaremos después con más tiempo de esta cerveza Nurse, simplemente dar 4 pinceladas, ya que son 4 tipos de cerveza las que nos encontramos. En primer lugar, nos encontramos la Ipaprofeno, una Indian Pale Ale de sabor afrutado y floral. También tenemos la Vetusta, una cerveza tostada con toques de regadiz. También tenemos la Palecilina, una Pale Ale hecha con lúpulos americanos. Y después tenemos la Nurse 1984, una Imperial Stout muy recomendable, sobre todo para los climas fríos, muy recomendable para el invierno. Después hablaremos más en profundidad de la cerveza. Recuerden esa palabra clave, primavera, cerveza Nurse, la que en el logotipo lleva a esa enfermera de la Segunda Guerra Mundial. También habrá tiempo para los invitados de esta noche, que serán, en primer lugar, comenzaremos con la Academia de Baile Norte Latino, como les decimos, una de las novedades que se suma a esta temporada. Después hablaremos de la administración de fincas, en este caso con Roberto Rodríguez, que solventará aquellas inquietudes, aquellas dudas que ustedes han enviado al correo electrónico. Continuaremos hablando de neuropsicología y finalizaremos con esa charla agradable que mantenemos todas las semanas con el profesor Fidalgo. Y el tiempo para la solidaridad llega de mano del Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Pues ese tiempo para la solidaridad, como siempre, con el Ye Limón Game, o como dicen muchos en casa, sobre todo los mayores, el juego del limón, que paso a explicarles muy rápidamente en qué consiste y cuáles son sus fines. Vamos primero con los fines. Los fines son solidarios y se trata de ayudar a personas que lo necesitan y mucho. Paso a explicarles el juego. Tengo una moneda, en este caso de 20 céntimos, son válidas las de 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, euro o 2 euros. Pues se trata de que yo trate de colocar la moneda sobre el limón y que ésta se quede sobre el cítrico, en este caso, que flota sobre el agua. Si lo consigo, el invitado o colaborador que lo consiga se irá directamente a una estancia en Las Caldas Villatermal, una experiencia fabulosa. Si la moneda se va al fondo, como todas estas que están en el fondo, pues esos fondos que se recauden al final de la temporada serán un granito de arena, un pequeño granito de arena para el sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India. Con lo cual, momento para mí para hacer la prueba. Dice el profesor Fidalgo, que de física sabe bastante mucho, que hay que buscar el centro de masas. Vamos a ver si doy con él. Ni con el de masas, ni con el de pesos, ni con el de nada. Un programa más, moneda al fondo, pero siempre te queda la cosa de que has contribuido a un fin solidario. No me demoro más, cabecera y comenzamos.
Les gusta bailar, son diestros en la pista de baile, enamoraron a su amado o amada por medio de un baile sensual o un baile de salón o un baile en una fiesta de Prado. Bueno, son aficionados al baile. Si es así, es el momento de sentir el ritmo. Bueno, y a la hora de sentir el ritmo, a la hora de hablar de baile, hay que hablar con Johnny Eguía de la Academia de Baile Norte Latino en calle Fernando de Rojas, número 3, Oviedo. Johnny, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Enumeraba yo algunas de las características para lo que a muchas personas les pudo servir el baile, porque el baile es tan antiguo prácticamente como la historia del hombre, pero ahora parece que está más de moda, ¿no? ¿Por qué? Sí, parece que en los últimos años el baile como que ha vuelto a resurgir con nuevas aficiones, por ejemplo, como la zumba, que muchas escuelas de baile, gimnasios la tienen, actividades también como el body ballet, que como que cogió mucho auge en los Estados Unidos con famosos y tal. Y bueno, no deja de ser una fusión de diferentes esquemas, ¿vale? Con respecto al baile. Y luego también en tercera escala puede ser lo que es el yoga dancer, que es la mezcla de la yoga con el baile. Entonces, bueno, realmente en los últimos años como que el baile como que ha vuelto otra vez a renacer. Claro, pero siempre ha estado, ¿no? O sea, nunca se ha ido. El baile siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Siempre, siempre. Hombre, llevamos muchos años, yo por ejemplo con la escuela llevamos muchos años dando clases de baile, y ahí una de las cosas que realmente pasa es que el gran desconocimiento de este mundo. Claro. Entonces el baile ya desde tiempos atrás, mis padres, mis abuelos ya utilizaban el baile como método de distracción. Entonces, bueno, de lo que se trata es un poco de dar a conocer un poquitín todo lo que hay. Claro. ¿Y a cuántas parejas habrá unido el baile? Buah. Sin duda. Un montón, sí. ¿Cuántos comenzaron rompiendo el hielo con lo de oye, ¿quieres bailar? O me concede este baile, señorita, según la época en la que nos encontráramos, ¿no? Sí, sí. Porque es que además el baile, yo creo, tú me corregirás, Johnny, si me equivoco, que cumple dos partes, ¿no? Dos papeles. Por una parte, sociabiliza, por lo que decíamos, ¿no? Bueno, pues te ayuda a lo mejor una persona tímida a romper el hielo con la chica que le gusta, con el, bueno, oye, bailas, tal. Y también tiene beneficios físicos. Está comprobado. Hay varios estudios que se hicieron en el cual se han visto que la actividad del baile, al principio la gente se apunta un poco porque bueno, ahí lo tenemos, la gente lo ve, dice, bueno, me voy a apuntar, pero luego con el paso del tiempo te das cuenta de que tienen una serie de características importantes, tanto psicológicas como físicas. Podemos fomentar la sociabilidad, reduce la timidez. Claro, lo que hablábamos. Lo que hablábamos, sí, fortalece el corazón, porque es una actividad que parece que es solamente mover el cuerpo y ya está, sino yo creo que realmente cuando se fomenta mucho lo que es la resistencia, se aumenta la autoestima, disminuye el peso corporal, porque bueno, no deja de ser... Pero no deja de ser ejercicio. Ejercicio. Combate la depresión. Hay muchísima gente que se apunta por este factor, y realmente a mí me gusta porque en el fondo tú ves una evolución en su carácter, en su forma de ser. Aumenta la energía, bueno, tienen una serie de beneficios que son, yo creo que bastante importantes para uno mismo. Luego estimula la memoria, porque claro, cuidado, no se trata solo, memoria no solo tienen las chicas que hacen coreografía, ¿no? Un baile hay que saber qué movimiento va después de cada cual. El aprendizaje de un ritmo determinado conlleva un aprendizaje de lo que se llaman rutinas, vueltas. Claro. Y a más rutinas, pues más te cuesta estimular lo que es el tema de la memoria. Entonces, bueno, está demostrado además que disminuye mucho actividades psicológicas en tu cabeza, como dependencia. Entonces está bastante guay porque realmente tiene unas características importantes, la verdad. Claro. Una vez conocidos los beneficios del baile, Johnny, que lo señalábamos al inicio del programa, hay que señalarlo ahora también,
Cada 15 días, gente de la Academia de Baile Norte Latino, bueno, pues vais a estar aquí con nosotros enseñándonos un tipo de baile, es decir, hablando sobre un tipo o dos de baile, como puede ser el tango y los bailes de salón, las sevillanas y la bachata, o el merengue y la salsa, por poner un ejemplo. No obstante, hoy vamos a tratar de marcar un poquito, de hablar de baile en general, para ya, dentro de 15 días, analizar dos bailes, por ejemplo, más en concreto, ¿no? Porque decíamos que el baile vuelve a estar de moda. ¿Qué ritmos demanda ahora más la gente? Pues mira, antiguamente, por ejemplo, muchos padres utilizaban lo que era las actividades extraescolares orientado para los peques, ¿vale? Sí. Como puede ser lo que es la danza clásica. Pero en los últimos años ha ido apuntándose mucho más niños y niñas a actividades como el funky, como la danza española. Es mucho más habitual ver ahora mismo tanto niños como adolescentes en este tipo de ritmos. Luego un poco a la gente adulta, claro, cuando vienen y preguntan, quieren saber un poco las actividades que pueden haber, no solamente en nuestra escuela, sino en muchas escuelas que hay ahora mismo en Asturias, pues comienza ahora la Feria de Abril, Claro. época que la gente tiene muchas ganas de aprender a bailar sevillanas. Es que eso te quería preguntar. ¿Hay afición en Asturias a las sevillanas? Porque parece que dices, bueno, sí, la Feria de Abril, un fiestón en Sevilla impresionante, pero muchas veces pensamos que es solo de Andalucía para abajo, o sea, de Despeñaperros para abajo. No, para nada. La verdad es que aquí en nuestra región tenemos un punto que es importante, por ejemplo, en Fiesto, que hacen una feria que es muy importante, de hecho nos llaman en muchas ocasiones. Ahora hay muchos locales aquí en Oviedo, sidrerías, que quieren hacer noche temática de Feria de Abril. Sí. Entonces empiezas a darte cuenta de que nos reunimos a lo mejor 3 o 4 escuelas que hacen sevillanas y entonces bailan, nos relacionamos entre nosotros, no sé. Ahora mismo hay mucha afición, y sobre todo ahora. Pero claro, llegando cara a lo que es el verano, mucha gente también viene preguntando por los ritmos, pues eso, de fiestas de Prado, merengue, cumbia principalmente. Aunque luego, bueno, los ritmos que son un poco más los pilares, por llamarlo de alguna manera, son pues eso, la salsa, la bachata, un poco la kizomba, que es un ritmo nuevo. ¿Qué es kizomba? Perdona que te interrumpa. ¿Qué es kizomba? Es un ritmo angoleño que, bueno, tiene una mezcla como del abrazo del tango argentino con ritmos un poco afroafricanos, ¿vale? Entonces, es un ritmo que gusta mucho. Sí. O sea, hace como 5 o 6 años se introdujo aquí en Asturias y la gente como que fue captando y cada vez hay mucho más adeptos aquí en nuestra provincia. Hay sesiones por la noche de bares, discotecas que suelen poner salsa, bachata y kizomba y bueno, cada vez más lo que queremos tratar con la sesión es que la gente vaya conociendo pues esto que estamos hablando, que es la salsa, los diferentes tipos de salsa que pueden haber, la bachata, kizomba, tango. Queremos hablar un poco en general de estos ritmos. Hablabas ahora de, bueno, se aproxima ya el verano, aunque todavía el invierno no nos da tregua y no hay día que no aparezca un poco de lluvia por ahí, ¿no? Pero bueno, hablabas ahora de merengue y cumbia, salsa y bachata. Una duda que tengo. Sí. ¿El que sabe bailar, por ejemplo, merengue, Sí. sabe bailar cumbia o son completamente diferentes, son complementarios? ¿El que sabe uno ya tiene mucho andado para saber el otro? Lo mismo con la salsa y la bachata. ¿Esto cómo va? A ver, es que dentro de los ritmos latinos, bajo mi punto de vista, lo que es merengue es el ritmo más fácil, es un ritmo que a la gente, sobre todo cuando está comenzando, le gusta mucho. Sí. El ritmo más difícil de todos, de los latinos, es la salsa, es mucho más, un poco más, tiene más dificultad, que en el fondo no deja de ser también un aprendizaje de tu cuerpo, de cómo tienes que moverte. Yo creo que ayuda el que tú puedas aprender a bailar merengue, luego puedas aprender a bailar cumbia, porque el merengue, a ser más sencillo, te da mucha más fluidez de que puedas hacer vueltas. La salsa ya conlleva un aprendizaje más de pie. Para mi punto de vista, todos son complementarios, es decir, tú puedes salir un día a cualquier discoteca, a cualquier fiesta, bueno, fiesta de Prado menos, pero puedes salir a alguna fiesta y puedes encontrarte que alguien baila un merengue, como alguien puede bailar una cumbia, como alguien puede bailar una bachata y como alguien puede bailar una salsa. Lo bonito es tener un poco un abanico de posibilidades para que cuando tú salgas no solo te centres a bailar solo bachata, por ejemplo. Solo un ritmo en este caso. Oye, igual que dicen que, por ejemplo, para cantar gospel lo ideal es de ser de raza negra, para bailar estos bailes hay que ser latino. Yo creo que no. O sea, yo creo que mucho depende de la actitud de cada uno.
Es decir, yo he visto a gente, cada vez hay más gente joven que se apunta a las escuelas de baile, porque esto realmente es que engancha, esto del baile engancha muchísimo. Y yo creo que depende mucho de la actitud. Está claro que la gente latina tiene una expresión corporal que yo creo que porque se lo creen, saben... Están más abiertos a ello, Están ¿no? más abiertos, pero es como si yo hago el comentario de que toda la gente española sabe bailar sevillanas. Claro, es decir, no es así. Claro. Yo creo que no toda la gente latina sabe bailar, o sea, sabe moverse, pero lo que es bailar, yo creo que como en sí no. Entonces, bueno, yo creo que no influye, yo creo que influye mucho lo que la predisposición que tú tengas. Es decir, si a ti te gusta mucho y realmente quieres aprender a cómo se tiene que mover el cuerpo, se puede conseguir mover el cuerpo. Claro. Porque un buen bailarín, o un bailarín que se defienda en una discoteca o en una fiesta, ¿nace o se hace? Yo creo que todo el mundo es en mayor o menor medida bailarín, porque si tú escuchas, tú dentro de tu cuerpo tienes ritmo, o sea, el latido de tu corazón es un ritmo y tú puedes estar aquí sentado y tú pones una canción y ves cómo tu pierna se mueve. Sí. El problema es que cuando tienes que expresarlo con tu cuerpo es cuando empiezan los conflictos, pero yo creo sinceramente de que cualquier persona puede bailar. Claro. Oye, y ahora que decíamos esto de si nace o se hace, los niños, ¿a qué edad, bueno, pues comienzan ya a dar sus primeros pasos de baile? ¿A qué edad es recomendable mandarlos a la academia para que hagan un poco de ejercicio y cojan ritmo y se suelten y se socialicen o sociabilicen? Bueno, ¿a qué edad podemos enviar al crío? Mira, nosotros tenemos actividades donde ya los nenos pequeños de 3 años ya tienen... ¿De 3 años? De 3 años ya tienen la posibilidad de tener sus clases que nosotros llamamos prepaso. Entonces, yo creo que el baile, por ejemplo, para tanto los pequeños, porque los pequeños son unas esponjas, absorben lo máximo. Yo creo que mientras lo hagan en unas edades comprendidas, pues entre los 5, 7, 8 años, porque ya luego de mayor como que te da más pudor, te da un poco más de palo. Pero yo creo que la edad, sinceramente, no es un impedimento tampoco. Yo creo que hay personas ya adultas que tienen ganas de aprender ballet, claro, y la gente piensa que para las niñas o para los niños es lo mejor comenzar lo más antes posible, pero luego te das cuenta de que las clases de ballet para adultos también existen, también funcionan. Claro. Oye, y además de niños que puedan acudir a la academia, ¿tenéis también gente mayor, de esta gente, no sé, te hablo, tipo jubilados, que en su día fueron unos astros del pasodoble? Sí, la verdad es que, a ver, nosotros al centrarnos principalmente en ritmos latinos, cuando viene la gente, pues a mí me gusta, este tipo de público me gusta porque es muy constante. Es decir, es gente que viene buscando algo concretamente y a lo mejor tienen unas pequeñas limitaciones por la edad que puede tener, pero son gente muy constante. Y la verdad es que lo que me gusta de esto del baile es que te puedes encontrar en una clase o en un congreso, en una fiesta, gente de 20 años como gente de 80 años. Claro. Entonces, digamos que las edades comprendidas de esto del baile que te puedes encontrar por ahí, de verdad que es muy amplio. Entonces eso me gusta, porque se piensa muchas veces que, por ejemplo, el funky es para actividades para gente joven, ¿sabes? Sí, digamos que ese tipo de baile yo a lo mejor creo concretamente que sí, pero gente como el tango, la salsa, la bachata, tú sales un día por ahí y ves a lo mejor una persona mayor, entre comillas, bailar con una persona joven y entonces eso me gusta. Claro. Eso es una manera de unir. Claro. Vamos camino de mayo, junio, ya comienzan los meses de las bodas. Hay muchas parejas que van a la academia, oye, pues mira, me toca bailar el vals delante de 150 invitados y no tengo ni idea, como le pasó a quien te habla, que se dedicó prácticamente a pintar una pared, así, o sea, si me hubieran dado una brocha hubiera dejado aquel salón, vamos, niquelado, de qué bien lo hubiera pintado, y porque había aprendido un poquito a bailar con mi madre y mal 3 días antes de la boda. ¿Hay parejas que van para mejorar ese baile de salón o buscando otros ritmos? La verdad es que en los últimos años ha cambiado un poco la mentalidad de la gente, sobre todo con su baile nupcial, porque siempre fue como el vals de las mariposas, para ser más concretamente. Sí. Pero en los últimos... ¿El vals de las mariposas fue el que me pusieron a mí? Pues eso
creo que se está empezando a cambiar un poco la mentalidad. La gente ya empieza a buscar un poco ritmos latinos, como la bachata, por ejemplo. En los últimos años he tenido varios parejas de novios que vienen buscando bachata. Ahora mismo tengo por lo menos a 3 parejas de novios que vienen buscando bachata para su baile nupcial. Tuve a gente que quería kizomba para bailar su baile nupcial. Entonces yo creo que está cambiando la mentalidad. Ahora la gente busca hacer algo que le guste en su baile, y entonces ya no se centra todo el mundo en hacer el vals. Y la verdad es que sí, la verdad es que ahora son los meses que llegan los novios preguntando, desesperados, pues, oye, diciendo, sí, tengo que bailar y no... No, y gente que lo hace con bastante previsión, o sea, con bastante antelación. Tengo una pareja ahora mismo que se casan en agosto y ya están preparando, entonces porque quieren hacer algo bien, quieren, no sé, mola. A mí personalmente me gusta ese cambio de mentalidad de no solo vals, vals, vals. Claro. Entran otros ritmos ahora en escena también. Claro, claro. Bueno, a mí me tocó el vals. Si me llega a tocar eso de kizomba, yo creo que me hubieran llevado escayolado de la cadera para Luca, tranquilamente. Pero es práctica, porque ya antiguamente te ponían el vals y lo bailaba. Ahora la gente ya quiere una canción determinada, quiere cortarla, quiere hacer como más una coreografía que no una improvisación. Entonces eso la gente como que va cambiando en esa mentalidad. Te piden hacer una bachata, una kizomba, pero ya es una preparación de una coreografía. Correcto. Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta porque cambia un poco la perspectiva de la boda, ¿vale? Hay mucha gente que ahora ya suele meter estos ritmos latinos un poco en bodas, cosa que antiguamente era impensable. Claro. Ahora te puedes encontrar una bachata, te puedes encontrar una kizomba menos, pero una bachata, una salsa, un merengue, una cumbia. Las cumbias y pasodobles eran estrellas en las bodas. Entonces, bueno, yo creo que lo que está pasando es que la gente cada vez está abriendo un poco más sus fronteras. Claro. Entonces, bueno, esta sesión el objetivo es que la gente vea, conozca lo que hay mucha información. Nosotros vamos a dar una pequeña pincelada, vamos a hacer algo un poco superficial, pero para que la gente vea pues la cantidad de ritmos que te puedes encontrar aquí en la región, principalmente. Pero bueno, es dar a conocer, sobre todo, principalmente dar a conocer. Para finalizar, 2 preguntas. Una, me la formulan mis compañeros de realización. Si una persona, me dicen, es tremendamente torpe y patosa, como se da el caso de quien formula la pregunta o de quienes formulan la pregunta, efectivamente, me dicen, sí, lo confieso. Bueno, ¿puede tener por seguro que aprendería a bailar? Yo creo que sí. Nosotros llevamos muchos años, yo llevo 15 años dando clases de baile aquí en Asturias y te has encontrado a gente muy diversa, gente con 2 piernas izquierdas, gente que han tenido limitaciones tanto físicas me refiero de gente que a lo mejor tiene una deficiencia, y luego gente que he tenido clases con sordomudos, que para mí ha sido una experiencia impresionante, porque la verdad es que la capacidad de observación que tiene esa gente es alucinante, es de otro nivel, y yo creo que sí se puede aprender a bailar. Es decir, lleva su proceso, hay mucha gente que lo que decide es tirar muchas veces la toalla porque te cuesta, pero yo siempre pongo el ejemplo, que bailar para mí es como aprender a conducir. Vas a tener un periodo en el cual tienes que acostumbrar al cuerpo, tienes que enseñarle a hacer esos movimientos, y llega un momento que esos movimientos salen de forma mecánica, que es lo que se llama memoria muscular. Entonces yo sí creo que cualquier persona puede aprender a bailar. La diferencia está en el tiempo. Gente joven puede aprender algo en menos tiempo, y alguien que tenga una cierta dificultad, que le cueste más, pues se prolonga un poco más en el tiempo, pero de poder yo creo que se puede, sinceramente. Perfecto, eso nos anima y les anima a ellos también. Y la última, ¿de qué baile vamos a hablar dentro de 15 días? ¿O de qué bailes? Vamos a hablar dentro de 15 días ya más en profundidad y con imágenes sobre ello y todo. Mira, pues queríamos comenzar un poco con la kizomba, que es un ritmo que de verdad ha entrado con fuerza aquí en Asturias. Lleva muchos años a nivel nacional y es un baile que muchas veces la gente dice, ¿pero qué baile es este? Claro. Entonces queríamos arrancar con ese baile y queríamos aprovechar que estábamos en ferias, sabes que ya estamos en abril, para meternos un poco con las sevillanas. Perfecto. Que mucha gente sabe de lo que van las sevillanas, pero bueno, nos gustaría que la gente
si tiene la capacidad de ampliar esos conocimientos, pues El utilizar coge la sesión. Giro la manzana, Sí, muerde la manzana el- y todo eso, ¿no? Sí, sí, el coqueteo que se consigue, si bailas en círculos, si bailas persona en persona, 2 contra 1, no sé, Claro. un poquitín hablar de términos generales de lo que es la sevillana, porque tú pones una canción y la gente detecta que es una Sí, sevillana, sí. pero no, luego no se dan, o sea, la gente no sabe si están bailando, pues, de una manera, si están bailando de otra. Pasa lo mismo con las kizomba, ponen este ritmo y la gente dice, y es que no tengo ni idea Claro. de qué va este ritmo. Entonces, bueno, vamos a dar a conocer un poco con imágenes, Sí, vamos a intentar atraer también a gente que no es solamente de nuestra escuela, sino gente de otras escuelas, que claro. tenemos buenas relaciones con ellos para que ellos puedan hablar en primera persona. No sé, un poco... Darle vida, darle darle, vida. y sobre dar a conocer Y sentir el ritmo. y sentir el ritmo. En este caso. Pues Johnny Eguía, bueno, pues de la Escuela de Baile Norte Latino, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por darnos estas pinceladas generales acerca del baile que viene existiendo desde que existe el hombre. Muchísimas gracias y te esperamos para dentro de 15 días a ti o a la persona que consideres oportuno para que nos hable de kizomba y de sevillanas. El que quiere ir a echar moza a Sevilla, como el de 8 apellidos vascos, en este caso 8 apellidos asturianos, Asturianos. que pase primero por delante del televisor, que vea esto y antes de ir para Sevilla, que se vea este programa que vamos a tener de sevillanas. Muchísimas gracias, Muchas Johnny. gracias, Muchísimas Juan. Pero antes de irnos, Johnny, antes de que nos veamos dentro de 15 días, queremos invitarte a participar en el juego solidario de esta casa, el Jellimon Game. Bueno, estabas antes presente cuando lo expliqué. Se trata de que trates de aterrizar esa moneda sobre el limón para saber si te vas o no a Las Caldas. Si te vas, perfecto, experiencia maravillosa. Si no te vas, bueno, pues momento solidario para un asilo de ancianos en India. Adelante. Vamos a ver si el tener destreza en el baile tiene destreza en la puntería. No sé, yo... Tienes que buscar el centro de masa del limón. Así lo dicen los entendidos. Allá va. Y estás más o menos como yo. El centro. No, tú estás mejor que por lo menos sabes bailar. Yo ni acierto con el limón ni sé bailar. Pero bueno, gracias por la aportación solidaria. Muchísimas gracias. Muchas Se gracias. va a un asilo de ancianos en India, a un asilo de ancianos tibetanos, allí refugiados. Muchísimas gracias, Johnny, y nos vemos dentro de 15 días. Un placer, gracias. Y a ustedes les vemos dentro de tan solo unos segundos para hablar de un tema en el cual contamos con su colaboración. Vamos a hablar de comunidades de vecinos y daremos lectura, bueno, pues a esos mails, a esas preguntas que nos han hecho llegar para que nuestro administrador de fincas particular, Roberto, bueno, pues pueda contestarlas. Hasta dentro de un momento, hasta ahora. Bueno, pues después de hablar de baile es tiempo para hablar de comunidades de vecinos, de comunidades de propietarios, de vecinos en general. Vamos a solventar aquellas dudas que ustedes tienen acerca de su vivienda y su comunidad. Y para hablar de todos estos temas ya se encuentra con nosotros Roberto Rodríguez, administrador de fincas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de comenzar con las preguntas que nos han enviado los espectadores esta semana o estas semanas, bueno, preguntarte una cosa. ¿Ya cenaste? No, Bueno. no todavía no cené. Aún no cenaste. Es un buen momento entonces para que te invitemos a tomar una cerveza artesana en este caso. Una cerveza Nurse hecha en Asturias por jóvenes productores y emprendedores asturianos. Te voy a ofrecer 4 tipos de cerveza, tú me vas a decir cuál prefieres. Por un lado tenemos la Ipaprofeno, una Indian Pale Ale de sabor afrutado y floral. Por otra parte tenemos la Vetusta, se trata de una cerveza tostada con toques de regaliz. Tenemos también la Palecilina, una cerveza Pale Ale con lúpulos americanos. Y finalmente tenemos la Nurse 1984, una Imperial Stout especial para los días en los que abunda el frío. Un día así como hoy, que amaneció muy bien, pero va a acabar muy mal. Sí. ¿Por cuál te decantas? Me decanto por la Nurse. ¿Por la última? Sí, por la Por la última. Nurse en este caso. Bueno, explicarte, mientras te la doy, aquí la tienes, te voy a dar abridor, te voy a dar vaso
y te voy a preguntar luego qué tal sabe, lógicamente. Pues aquí te la dejo. Pues tranquilamente. Nada, explicarte que se trata, bueno, en este caso, de una cerveza artesana asturiana, en la cual, como les decimos, pues aquellas personas que compren de esta cerveza, pues poniendo la palabra clave de esta semana, que les recordamos es primavera, tendrán un descuento. Bueno, aquellas personas que la compren a través de Internet, en este caso, ya sea en el Facebook, poner en el buscador Cerveza Nurse, o si no, por medio del correo electrónico, en este caso contacto@cervezanurse.com, indicando en todo momento la palabra clave primavera, con lo cual tendrán un descuento sobre el precio original. ¿Ya la probaste? Sí. ¿Qué tal? Bien, o sea, lo poco que probé, bien. Bueno, luego hay que probar más, continúo. entonces. En este caso, te voy a hablar un poquito de ella, nada, muy rápidamente. Es una Imperial Stout con carácter, predominio de sabores a chocolate, regaliz y frutos secos, cuerpo redondo y ligero amargor. Bueno, pues una cerveza para el frío invierno, bebida que ya disfrutaban hace siglos los zares de Rusia. Con la graduación alcohólica que tienen, evitaban la congelación y el lúpulo la conservaba en una mezcla perfecta de sabor y amargor. Al final te voy a preguntar qué tal resultó esa cata que estás haciendo de cervezas. Mientras tanto, vamos a hablar de las preguntas que nos envió la gente. Bueno, la primera nos la envía Álvaro Vázquez de Oviedo. Si se pueden publicar los temas que tienen que ver con morosos, los datos de morosos, en actas y tablones de la comunidad. Los datos relativos a gente que no está al corriente de las cuotas comunitarias sí pueden estar recogidos dentro de la convocatoria de una junta o dentro del acta. Este acta, la ley de propiedad horizontal recoge que podría estar en el tablón de anuncios, pero dándose unas circunstancias, como última opción, recurrir al tablón de anuncios. Primero habría que notificar en aquel domicilio en el que el propietario pues señaló como domicilio donde se le practiquen las notificaciones. Si por lo que fuera no resultara llevar a cabo esta notificación, recurriríamos a la propia vivienda donde está enclavada dentro del edificio para notificarlo. Y luego intentaríamos notificarlo en persona. Si todas estas formas de notificación, tanto en el domicilio que señaló como en el de propia comunidad o en persona, nos resulta imposible de practicar la notificación, sí podríamos recurrir al tablón de anuncios. Solamente, pero como última instancia. Hay que evitar en todo caso que el tablón de anuncios, que es un sitio en el que acceden los propios propietarios, pero también personal ajeno a la finca, cuantos menos datos tengan de lo que pasa dentro de la comunidad, o en este caso, pues si alguno está al corriente o no corriente, pues bueno, es información que debería de quedar dentro de la comunidad y que tuviera el menor gente posible acceso a estos datos. Pero sí se recoge la opción, siempre y cuando, como había indicado anteriormente, de no poder practicar la notificación, a última instancia lo haríamos en el tablón de anuncios. Perfecto. Vamos con una pregunta ahora que no entró la vez anterior por media hora. Y bueno, esta mujer tiene mucho interés en que preguntemos esto. Eva Pérez, de Gijón. Sí. Tendales de cara a patio de luces. Sacudir manteles. Bueno, ¿qué hay escrito o cuál es la legalidad en torno a esto? Bueno, la legalidad que hay en... Incluso tirar colillas, nos decía ella, ¿eh? Sí, son prácticas que no tienen que llevarse a cabo y desgraciadamente pues se da la circunstancia de que son muchas las llamadas que recibimos que nos indican estas actuaciones. La normativa que hay al respecto es que no se puede llevar a cabo una actuación en la que implique una molestia a un tercero. Entonces, cualquier cosa que implique una molestia, bien sea sacudir, bien sea que la ropa en el momento dado que se tiende pues sobrepasa las dimensiones de nuestra finca y avanza hacia la contigua causándole molestias, no se puede hacer nada que implique una molestia a un tercero. La normativa que hay actualmente lo que sí habilita la opción de sacudir. Hay unos horarios en los que se podría desarrollar pues estas actuaciones. Pero sacudir, entendamos que cuando el legislador habla de sacudir o quien hace la normativa, sacudir no es tener, por ejemplo, un mantel en el que hayamos comido y todo lo que haya quedado en el mantel lo sacudamos y lo tiramos. Es y que vaya para el de abajo. Y que vaya para el de abajo o que vaya para un patio. Se trata de airear un poco. Cuando aireamos un poquitín pues una sábana, aireamos un mantel, no se trata de vaciar el contenido que tenga ello y tirarlo afuera, sino airearlo. Entonces, entendiendo como sacudir, el airearlo y el no tirar ningún elemento que contenga,
siempre y cuando no cause molestia, que entendemos que airear no lo causa, se podría llevar a cabo. Lo que es tirar objetos no se puede. No se puede, sea la hora que sea, estás causando una molestia a un tercero y eso no lo recoge la normativa y no se puede hacer, no se puede llevar a cabo. Bajo ningún concepto en este caso. Exacto. Otro tema en el que hay muchísimo interés. Sonia Fernández de Oviedo nos plantea animales domésticos. Bueno, la tenencia y responsabilidad de los mismos en una comunidad. Bueno, pues nos pregunta un poco qué tipo de animal o qué animal se puede tener en una comunidad y qué responsabilidades lleva para la persona propietaria. Bueno, animales domésticos en cierta medida pues todos señalamos siempre a los mismos, entendiendo pues perros, gatos, un loro, un canario, bueno, un conejo. En cierta medida estos animales domésticos estarían contemplados dentro de la posibilidad de tenerlos dentro de la vivienda. Luego, bueno, podemos dar un paso más y aquellos animales que podrían considerarse domésticos o no, ya entra en otra categoría, que son animales, por ejemplo, exóticos. Entonces, partiendo un poquitín desde el principio, en cuanto a perros, gatos, siempre hay que mirar la escritura de obra nueva de división horizontal en la que el régimen de funcionabilidad de la comunidad marca las normas y en estas normas si hay prohibición expresa de tener animales de este tipo o no. Si tuviéramos una normativa en la que nos impide tener cualquier animal, obligaría a todos los propietarios a no tenerlo. No se da frecuentemente esta circunstancia, pero podría darse. Hay comunidades en las que cuando se constituyó y se hizo la escritura de obra nueva de división horizontal, en las normas estatutarias lo recogieron. Pero bueno, si fuera el caso de que no esté recogido, en un principio no hay nada que impida tenerlos. ¿Qué pasa con los animales domésticos tipo perros con una raza determinada que implica pues un chip o implica un bozal? El hecho de estar dentro de la comunidad no podemos saltarnos las reglas que el ayuntamiento o el gobierno regional o a nivel ya nacional marcan sobre la tenencia de estos animales. Si el animal es considerado como una raza peligrosa, él tendrá que tener un registro de estos animales, tendrá que estar dotado de bozal y tendrá que estar dotado pues, de todos esos mecanismos que marca la ley. En cuanto a animales exóticos, también a nivel regional, pues hay una normativa en la que califica una serie de animales, permitiendo la tenencia de algunos y no de otros, y hay un registro de todas las cantidades de animales que podrían considerarse para poder tener el domicilio y cuáles no. Podemos hablar de tarántulas, podemos hablar de serpientes, bueno, sí, una serie de animales que algunos sería posible tenerlos y otros no. Entonces, yendo un poquitín resumiendo, en reglas generales sí se podrían tener y luego la particularidad del comportamiento de estos en cuanto a la convivencia que tengan con el resto de los propietarios. Está claro que aquel animal que en un momento dado, pues por lo que fuera, ha orinado o ha defecado pues en una zona común, lo más sensato y propio es que el propietario pues proceda a recogerlo. Entonces al final volvemos un poco a la pregunta de atrás. Puedes hacer y puedes tener, pero siempre y cuando no causes molestia. Y como dueño del animal, tú eres el responsable de todo aquello que haga, pues reponerlo o pues bueno, evitar que lo haga. ¿Qué tal la cerveza por ahora? Bien, muy rica. Bien por sí, ahora, sí, ¿no? me está gustando. Perfecto. Pues vamos con la siguiente, en este caso. Para bajar el ascensor a cota cero en comunidades, ¿qué requisitos deben darse? Pregunta que nos envía Ana Méndez desde Avilés. Bueno, los requisitos que se deben de dar. Primero, tendremos que elaborar un informe técnico en el que nos estudie la viabilidad de poder bajar el ascensor a cota cero. Si la estructura del edificio lo permite, si el espacio que hay disponible pues también lo permite. Entonces, técnicamente tendríamos que saber si el ascensor puede bajar a cota cero o no. Partiendo del supuesto de que sí se pueda bajar, ya entra en juego ya la comunicación a la Junta de Propietarios y que ésta delibere sobre el asunto y acuerde pues llevarlo a cabo o no. Si esta petición la hace pues un propietario que tiene una minusvalía o excede de cierta edad, pues con la comunicación que hace a la Junta de Propietarios, en un momento dado ya valdría para acordar ya bajar el ascensor a nivel cero y siempre y cuando este importe de bajarlo a nivel cero no excede de 12 mensualidades, tendría que abonarlo todos los propietarios. Si excediera, pues tendría que ser asumido el exceso por el propietario que lo pidió. Si es una cosa común que lo piden todos, si hay viabilidad, luego pues habría que ver cuál es el coste y en función del coste
pues ya se vería ya cómo se reparte. Claro. Vamos con la pregunta de Luis Antonio Vázquez de Gijón. ¿Debe contribuir a los gastos de portal y escalera un local con acceso independiente? Bueno, a priori podemos pensar que no. Por el hecho de no tener acceso al portal, pues no tendría por qué contribuir a los gastos del portal. Pero al final, donde tenemos que ir y acudir más que a la lógica o al supuesto de pensar que tendría que contribuir o no, es la escritura otra vez de obra nueva de división horizontal, en el régimen en el que marca pues ya los coeficientes y la participación que tienen estos dentro del edificio. Se dan supuestos en el que, aún no teniendo acceso al portal, pudiera ser que no participe de los gastos ordinarios, como puede ser limpieza o luz, pero sí de los extraordinarios en cuanto a la instalación de un ascensor o cualquier otro asunto que lo recoja la escritura de obra nueva de división horizontal y lo haga partícipe. Entonces tenemos que ir sí o sí a la escritura nueva de obra nueva de división horizontal dentro del régimen disciplinario que haya marcado pues el constructor o quien haya elaborado la escritura, pues ahí explicará cómo participa, en qué gastos y de qué manera. Perfecto. Vamos con la sexta pregunta en este caso. ¿Vulnera la ley de protección de datos publicar los consumos de agua de cada vecino? Pregunta de María Fernanda Alonso de Gijón. Bueno, tenemos que evitar en todo momento que todos aquellos datos que sean como único destinatario los propios miembros de la comunidad, que tengan acceso personal ajeno a la finca. Entonces, todo aquello que publicamos, que son cuestiones internas, lo mejor es o bien publicarlo en un sitio en el que solo tengan acceso los propietarios, para garantizar en cierta medida que esos datos pues, son propios de la comunidad y no accede a ellos. Y si no, intentar pues bien buzonear o hacerlo llegar individualmente a cada propietario. Hay que evitar en todo momento que los datos que están dentro de una comunidad salgan al exterior. Y que personas que no tengan que ver con la finca tengan acceso a esos datos. Entonces, por ejemplo, las lecturas de agua, en un momento dado, si se publican en un sitio en el que el personal ajeno accede a la finca, pues estamos dando una información, que no es importante para ellos en cuanto a que son datos internos y no le importa si uno consumió 2, otro 3, pero sí de rebote, a lo mejor usados esos datos mal, puede dar lugar pues, a que sepan si vivimos en casa, si no vivimos. Esos consumos dan una serie de datos que cuanto más se queden dentro de los propios propietarios, mejor. Entonces, evitar todas estas publicaciones en tablón de anuncios y hacerlas en la medida de lo posible pues lo más individualizables y intentar notificarlas particularmente a través de buzón, a través de correo electrónico y en cierta medida los datos que hay de todos, sí está claro que son conocedores todos los propietarios de ellos, pero hacer todo lo posible para evitar que terceras personas accedan a esos datos. ¿Y sería muy impensable que a cada vecino se le enviara su consumo sin que supiera el de los demás? Nosotros lo estamos haciendo un recibo en el que recogemos la lectura anterior y posterior, calculamos el consumo y ese recibo lo hacemos individual y lo metemos en cada buzón o la forma de notificación que hayan elegido. Lo que sí, luego en las cuentas anuales sí que rendimos todos los consumos y todos los movimientos de la comunidad, ya a modo general. De todas maneras, nosotros hemos optado por los recibos individualizados y los propietarios nos han dado consentimiento. También podríamos haber optado por la forma de hacerlo genérico y buzonear de la misma manera. Eso es al final la comunidad la que decide, pero tanto de una manera como de otra, pero siempre haciendo que sean los propios propietarios quienes accedan a esa información y no personal ajeno. Perfecto. Vamos con la séptima, en este caso, si puede negarse un vecino o propietario a afrontar una derrama. Pregunta que nos hace Alba García desde Avilés. Bueno, primero tendríamos que saber cuál es el objeto que da lugar a la derrama. Esa derrama es un gasto extraordinario y motivado, pues podría ser por muchas cuestiones. Entonces, si la derrama es motivada por una obra pues, que no es necesaria para la comunidad, una obra de mejora, podría negarse porque no está obligado a contribuir a esa obra de mejora todo aquello que superara de 3 cuotas ordinarias. Sí. Se le privaría del uso de esta mejora siempre y cuando fuera posible y los propietarios que han promovido esta obra de mejora pues tendrían que satisfacer pues aquellos importes que el resto de propietarios que han votado que no están de acuerdo pues tendrían que satisfacerlo los que están de acuerdo.
aquellas derramas que tengan que ver con obras y conservación del edificio, mantenimiento, derramas que sean necesarias para el funcionamiento de la comunidad o alguna avería extraordinaria que no esté cubierta por seguros, el fondo comunitario pues no tiene capacidad para atenderlo, pues no estaría obligado a contribuir a esa derrama y sin límite de cuantía en cuanto a que no tenga que superar ninguna cuota ni nada. Todas las obras que tengan que ver con mantenimiento, conservación, cualquier cuestión que tenga que ver con la finca, que tenga que ver con el propio funcionamiento de la comunidad, no puede negarse. Podría negarse, por ejemplo, ante la instalación de una antena parabólica. Efectivamente. Pero entonces tampoco vería los canales que te proporciona. Si hay un propietario que promueve una antena parabólica pues, para coger ciertos canales y esto sería pues, una obra de mejora, aquellos propietarios que estén de acuerdo pues sí harían frente al pago de la instalación. El que no está de acuerdo y supere las 3 cuotas ordinarias no haría este pago, pero él no tendría acceso a la antena parabólica. Lógico. Y la última. ¿Puede un propietario moroso impugnar los acuerdos de la Junta de Propietarios? Pregunta que nos envía Beatriz Uría de Mieres. Bueno, el propietario moroso, en el momento que se celebre la Junta, lo que está privado es de voto. Está privado de voto, pero no de voz. Entonces, en las deliberaciones que tengan que ver en la propia Junta, cómo se desarrolle todos los asuntos, puede hablar, lo que pasa es que está privado de voto. Lo que sucede a posteriori es que si hay algo contrario a la ley en cuanto a la forma de la convocatoria, pues no se desarrolló como tiene que desarrollarse con los plazos establecidos por la ley, no se ha notificado, los acuerdos que se han adoptado pues son contrarios a la ley. Él estaría habilitado para impugnarlo como cualquier otro propietario. No se le priva de los derechos, solamente del de voto en el momento de celebrar la Junta por no estar al corriente de pagos, pero sí podría impugnar. Pues con esto llegamos al final del cuestionario de esta semana que nos envió la gente. Como ves, mucho tema que tiene que ver con morosos porque, claro, después de la crisis o durante la crisis es un tema que creo que preocupa y ocupa mucho a la gente, ¿no? Desgraciadamente sí, tenemos morosos no por voluntad de ellos, claro está, la coyuntura económica y otras circunstancias pues hacen que no puedan atender recibos y se nos presenta el caso de que hay más morosos en la actualidad que en el pasado. Nos queda preguntarte por la cerveza e invitarte a participar al juego solidario de limón del que me decías antes cuando llegaste que le estuviste dando vueltas y tienes una técnica infalible para poder irte a las Caldas Villa Termal. Vamos a verlo ahora en breve. Primero voy a preguntarte por la cerveza. ¿Qué tal? Pues no la había probado nunca y me gusta. Está muy rica. La verdad que me gusta. No la había probado nunca. Pues cerveza artesana de Asturias. Recuerden, cerveza Nurse. Esa palabra clave para esta semana se trata de la palabra primavera, mediante la cual, cuando accedan al Facebook Cerveza Nurse o al mail contacto@cervezanurse.com, bueno, pues poniendo la palabra clave a la hora de realizar un pedido tendrán un descuento. Entonces, recomendable para la gente, ¿no? Sí, perfecto. Sí, vamos entonces con el juego solidario del cual Roberto Rodríguez, administrador de fincas, trae una técnica infalible, en este caso, para poder irse directamente a las Caldas Villa Termal a vivir una experiencia única. Vamos a ver cuál es esa técnica infalible. En este caso, la moneda se resiste, la moneda es típica. Sí, no quieres. En este caso. Vamos allá. Bueno, lo de la técnica infalible no... Vamos allá. No, la verdad. Vamos a ver si sigue los principios de la física, o más bien los de la dinámica, o los de ir al fondo como se acaba de ir esa moneda. Roberto, hay que mejorar esa técnica. Hay que mejorar esa técnica y dentro de 15 días tendremos una nueva oportunidad. Roberto, dejamos ya abierto el correo electrónico, ya lo saben ustedes, ye@esasturias.tv, bueno, para recibir esas preguntas o esas cuestiones que preocupan a los propietarios o vecinos de comunidades en Asturias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por colaborar en el juego solidario y gracias también, bueno, pues por ser el que en este día ha probado, bueno, pues la cerveza, en este caso, la cerveza artesana Nurse. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento vamos a volver muy rápido para hablar de neuropsicología y temas que tienen que ver con la memoria. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos y lo hacemos hablando de un tema que tiene que ver y mucho con la memoria, con los procesos cognitivos. Bueno, para hablar de todo ello, paso a presentarles a nuestro siguiente invitado. Se trata de Aníbal Fernández Oliveira, neuropsicólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos primero a concepto. ¿Qué es la neuropsicología? Pues la neuropsicología es una disciplina un poco a mitad de camino entre la neurología, la psicología, la biología, que intenta explicar un poco pues, cómo una lesión a nivel cerebral puede afectar a procesos como la memoria, la atención, el lenguaje y afectar pues, a la vida del paciente, ¿no? Del paciente con Alzheimer, el paciente con Parkinson, el paciente que ha sufrido un ictus. Claro. Citabas ahora bueno, el tema del Parkinson, del Alzheimer. Bueno, ¿es posible detectar y prevenir de algún modo el Parkinson, el Alzheimer? Pues hoy en día la verdad que en este campo se ha avanzado muchísimo en aspectos como por ejemplo el Alzheimer, un diagnóstico eficaz y efectivo es tremendamente importante. Hoy en día, gracias a las técnicas que tenemos, tanto de neuroimagen como a nivel neuropsicológico, pues nos permiten hacer un diagnóstico mucho antes de lo que se hacía hace 10 años y eso permite que se pueda intervenir y se pueda, digamos, tratar la enfermedad mucho antes de lo que se hacía hace años, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido un gran cambio a nivel médico, a nivel de cómo se tratan estas enfermedades, ¿no? ¿El Alzheimer se manifiesta y se estanca o se manifiesta y cada vez va a más? Pues el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades como la esclerosis múltiple, son enfermedades que son conocidas como enfermedades neurodegenerativas, sí, porque efectivamente sufren un desarrollo, es decir, hay un progreso desde que la enfermedad empieza a manifestarse hacia las fases más avanzadas de la enfermedad, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde radica la importancia de ese diagnóstico precoz para cogerlo en las fases iniciales, en esas fases previas a que la enfermedad bueno, pues se manifieste con toda su crudeza, ¿no? Es decir, ¿no? En todos los aspectos de la vida de la persona. Claro. Quizás un aspecto traumático es que cuando a una persona se le coge en un estado, digamos, reciente, pero esa persona sabe que va a ir a más, es decir, sabe que va posiblemente a finalizar sin saber quién es. Uno de los problemas que, digamos, o de los primeros impactos que tiene la persona una vez que se le hace ese diagnóstico, efectivamente, es qué va a ser de esa progresión, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida ahora que me han detectado esta enfermedad? Como te vengo remarcando un poquito, ese diagnóstico preventivo, ese diagnóstico precoz, lo que va a permitir es que esa persona tenga una mayor calidad de vida, en el sentido de que al poder intervenir en esas fases iniciales, lo que vamos a hacer es que esa progresión, en la medida de lo posible, sea menor, a veces incluso llegando a estancarse, a veces progresando de una forma muchísimo más lenta de que lo haría si no se hiciese ese diagnóstico precoz, ¿no? Si no se hiciese esa intervención en unas fases iniciales. Claro. ¿Qué aporta entonces una valoración neuropsicológica? Pues la valoración neuropsicológica, un poco el campo en el que yo me muevo, lo que permite es determinar en qué medida los déficits a nivel neurológico, es decir, una lesión a nivel cerebral, en qué grado está afectando a aspectos como la memoria, pues cómo está afectando a que esa memoria no sea capaz de hacer nuevos recuerdos, de grabar nueva información en el cerebro o de recordar información que ya había aprendido en su día, en aspectos como el lenguaje, encontrar la palabra apropiada, que nos pasa a todos, este efecto de lo tengo en la punta de la lengua, pues en qué punto está este tipo de problemas de cara a un posible diagnóstico, porque hay diferentes perfiles neuropsicológicos en función de la enfermedad de la que estemos hablando. Entonces, por un lado tenemos ese diagnóstico diferencial, pero por otro lado, a nivel de esa intervención, de esa posible intervención, es diferente intervenir en problemas de memoria que intervenir en problemas de atención. Una persona puede tener dificultades para concentrarse en una tarea, pero no por ello a lo mejor puede tener problemas de memoria, simplemente es que no es capaz de atender, de prestar atención a un determinado aspecto, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de saber de dónde vienen los déficits, de dónde vienen los problemas de una persona. Claro. ¿Y cómo recuperar a un paciente que se haya visto afectado por algún proceso, como puede ser un ictus, por ejemplo?
el abordaje de este tipo de pacientes es un abordaje multidisciplinar, ¿no? Son pacientes que bueno, presentan una serie de déficits tanto a nivel cognitivo, ¿no? A nivel pues, de memoria, atención, de estos procesos que estamos hablando, a nivel físico, ¿no? Por eso es importante también la intervención de otros profesionales como el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, pero sobre todo pues, lo que se pretende es que esa persona en la medida de lo posible recupere la funcionalidad que tenía en su día a día, que esos déficits que se han presentado sean lo menos relevantes posibles en el desempeño de su día a día, ¿no? A nivel laboral, a nivel familiar, en todas las facetas que tiene una persona, ¿no? Entonces se interviene pues, rehabilitando esa memoria pues, con ejercicios que vayan enfocados a potenciar esa memoria, a potenciar esa atención, a potenciar ese lenguaje. Es un proceso sumativo, ¿no? En el que diferentes profesionales nos juntamos ahí intentando pues, ayudar a esa persona. ¿Y se puede recuperar al máximo una persona? El pronóstico muchas veces influye diferentes factores, ¿no? Influye pues, la edad, por ejemplo, en la que ocurre el proceso, como puede ser un ictus. El nivel educativo es otro factor que realmente tiene un peso importante. Hay una serie de factores que el profesional, en este caso el neuropsicólogo, el neurólogo, quien digamos, paute un poco ese proceso rehabilitador, tiene que tener en cuenta a la hora de determinar. Pero realmente si se interviene rápido, si el equipo interdisciplinar pues, suma a la hora de trabajar, la recuperación puede ser muy positiva, ¿no? Lo importante es intervenir rápidamente realmente, ¿no? Una vez que se sale del hospital, en el caso de un ictus, comenzar ya a trabajar para esa rehabilitación. Cuanto más se prolongue o se postergue esa rehabilitación, peores van a ser las perspectivas, ¿no? Aunque siempre es posible recuperar. Al margen de ictus, Parkinson, Alzheimer, ¿qué otros temas pueden afectar al sistema neuropsicológico? Pues, digamos, las posibles patologías o enfermedades a las que está relacionada la neuropsicología, pues efectivamente las enfermedades neurodegenerativas, como estas que hemos ido hablando, ictus, traumatismos craneoencefálicos, patologías de tipo infantil, como puede ser el trastorno por déficit de atención, el espectro autista, todo este tipo de patologías, digamos, relacionadas con el sistema nervioso central, tienen que ver con el campo de acción del neuropsicólogo, ¿no? Y de intervención del neuropsicólogo. Claro. Una persona, por ejemplo, ya adulta, con 30 y pico años, que utilice aún los dedos para sumar, para restar, multiplicar, ¿tiene un déficit neuropsicológico? Esto, digamos, bueno, sería un poquito necesario ver de dónde viene, ¿no? No efectivamente por contar con los dedos implica que haya un problema, simplemente puede ser que esa persona tenga un punto fuerte, que puede ser a lo mejor el lenguaje, y un punto débil, que puede ser el cálculo, ¿no? Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, efectivamente, también para hacer el diagnóstico, ¿no? No todos tenemos las mismas capacidades, a unos se nos dan bien unas cosas, a otros otras. Eso no implica nada, simplemente que cada uno efectivamente tenemos nuestros puntos fuertes. Claro. Ese déficit vendría de cuando esas dificultades para sumar, para calcular, vienen de problemas en la educación, en el sentido de que pues, durante el colegio pues, ha tenido problemas manifiestos para hacer ese aprendizaje de lo que puede ser el cálculo, pues ahí sí podríamos estar infiriendo que realmente hay algún tipo de problema que haría necesario una valoración exhaustiva de dónde vienen estos problemas, ¿no? Claro. Actualmente en los colegios a muchos niños, a muchos escolares, bueno, se les diagnostica déficit de atención, hiperactividad, autismo. Hace 40 años o 30 años, no. Quiero decir, ¿no se diagnosticaba o no había estos casos? El problema de este tipo de trastornos, efectivamente hace 20 años, incluso 15 años, no se hacían este tipo de diagnósticos. No porque no fuesen unos trastornos que no existiesen, sino porque se desconocía prácticamente el trastorno, ¿no? Estos niños que hace 15 años, 20 años, que ahora son adultos, pero que en su día no tuvieron un diagnóstico, posiblemente hoy en su vida adulta tengan una serie de problemas, ¿no? que de hecho son características a nivel laboral, pues a nivel de... se despistan fácilmente mientras están haciendo algún tipo de tarea en el trabajo, a nivel familiar, a la hora de pues, soportar las cargas que implica pues, atender a los hijos, hacer un poco las tareas cotidianas.
Entonces, hoy en día sí que el diagnóstico permite hacer un abordaje a tiempo de este tipo de trastornos. Sí que es cierto que hoy en día también está muy en boca de todos este tipo de trastornos, ¿no? Entonces eso también hace que a veces tengan una dimensión magnificada a veces en la sociedad. Claro. Y por ejemplo, una pareja con un crío en edad escolar, bueno, pues le dicen, mire, consideramos que su hijo tiene un déficit de atención o de hiperactividad. ¿Qué debe de hacer? En este caso, pues lo importante es consultar a un especialista. Muchas veces estos problemas de atención se producen, por ejemplo, en el colegio, pero a lo mejor en casa, en otros entornos, esos problemas de atención no ocurren. Entonces, para poder hacer ese diagnóstico, esos problemas atencionales, en este caso, pues tienen que aparecer en más de un entorno, en más de un ambiente. Claro. Para eso el profesional, tanto el neurólogo especialista como el neuropsicólogo, pues tienen que determinar en qué grado están afectando a las diferentes facetas del niño, principalmente a nivel familiar, a nivel escolar, y ver de dónde pueden venir. Ahí es el momento de hacer ese diagnóstico, no antes, porque las causas pueden ser otras y a lo mejor estaríamos incurriendo en hacer un diagnóstico erróneo de la situación. Claro. Vamos a hablar un poco del tema de la memoria. La memoria es un recipiente, como puede ser este, donde cabe lo que cabe y no cabe más. La memoria... podríamos hablar de ella como algo infinito, entre comillas. Es más que un recipiente, viene a ser como en nuestro cerebro hay una estructura que efectivamente tiene un peso importante en la memoria, y en esas regiones se va, entre comillas, guardando esa información. Sí que es cierto que a la hora de hacer de guardar esa información en la memoria, pues aspectos como la atención, por ejemplo, juegan un papel importante, ¿no? En función de cómo de concentrados estamos ante un tipo de información, nuestro aprendizaje va a ser menor, y información que a lo mejor no le estamos prestando tanta atención o que a lo mejor no es tan relevante para nosotros, va a tener un menor peso en nuestro sistema y va a hacer que la recordemos peor a posteriori, ¿no? Claro. Ahondando en este tema de la memoria, ¿por qué se dan casos de personas ancianas, por ejemplo, 90 años, 90 y pico años, que no son capaces de recordar lo que han comido hoy, pero sí saben exactamente dónde estaban y qué hacían el día que comenzó la guerra civil? Pues aquí influyen varios factores, ¿no? Por un lado, si hablamos de la memoria, podemos hablar así un poquito de forma general para que nos entiendan pues, todos los espectadores, de la memoria como una cebolla, entre comillas, ¿no? Una cebolla con capas. Las últimas capas, las capas más externas de la cebolla, serían lo último que aprendemos, lo que hemos comido hoy, lo que hemos hecho ayer. Esas capas son las primeras que se pierden, cuando la memoria empieza a fallar un poquito. Las capas internas de la cebolla son aquellas capas de aquello que nos ocurrió hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Si además ese aspecto que recordamos tiene una carga emocional importante, eso realmente lo vamos a recordar incluso más que algo que hemos hecho hace 10 minutos, ¿no? Algo como puede ser la guerra civil, como puede ser el día de mi boda, como puede ser el nacimiento de un hijo, tiene esa carga emocional que va a hacer que despierte mayor recuerdos y sea más fácil que nuestro cerebro recuerde esa información. Y si hablábamos de memoria, en este caso, bueno, de gente anciana, vamos a hablar de memoria de gente joven. Vamos a ver, se aproxima la fecha de exámenes. Hay mucha gente que estudia, bueno, pues, hinca los codos encima de la mesa y adelante. Hay otros que buscan un atajo, como pueden ser, por ejemplo, las chuletas. Y en este caso, voy a hablar un poquito por experiencia propia. ¿Por qué cuando pones todo tu afán, todo tu énfasis en escribir una chuleta que te ocupe el más mínimo espacio posible y estás ahí súper concentrado, ¿por qué luego cuando te llega el examen y te preguntan eso, no tienes ni falta de sacar la chuleta? Ahí está influyendo uno de Pues los... se te quedó, entonces. Efectivamente. Muchas veces, ¿no?, a la hora de hacer la chuleta lo que estamos haciendo es, estamos poniendo nuestra máxima concentración en hacer esa letra pequeña, en escribir eso de tal forma que quede ahí toda la información. Ese proceso, estamos guiando nuestra atención hacia esa información que realmente queremos tener en el papel, pero al mismo tiempo se está guardando en la memoria. La memoria, para un buen funcionamiento de la memoria, requiere una muy buena atención. Entonces, ese proceso atencional probablemente está sustituyendo a 4 horas de estudio
días antes del examen, ¿no? Entonces habrá que enchuletarlo todo para poner bien la atención en ello y que luego no haga falta... Podríamos ni decir que es una estrategia de memoria, ¿no? El hacer una chuleta está haciendo que nuestra memoria funcione mejor, se ponga en funcionamiento. Bueno, mejor estudiar, no obstante, Mejor ¿no? estudiar. Claro. Oye, estas personas o estudios que dicen que actualmente la raza humana solo utiliza el 15% de la capacidad del cerebro, ¿es cierto o es ciencia ficción? Esto sobre todo viene a través de una serie de mitos que habla sobre un poco la actividad que tiene nuestro cerebro, pero que realmente no se conoce un objetivo, ¿no? Podemos hablar hoy en día de qué procesos intervienen en la memoria, de qué procesos intervienen en la atención, pero nuestro cerebro también tiene una actividad basal, nuestro cerebro es electricidad, y esa electricidad que ocurre, que no sabemos muy bien de dónde viene y qué sentido tiene, es cuando se ha empezado a hablar de ese 15%, ¿no? O ese 20%, de si utilizamos más un hemisferio cerebral que otro para ciertas tareas. Realmente el cerebro es un todo que trabaja conectado unas regiones con otras, entonces realmente nuestro cerebro está funcionando continuamente. Sí que es cierto que para ciertas funciones o para ciertas tareas, ciertas regiones están más activadas que otras, es decir, ¿no? Lo que hablábamos antes de la memoria, hay ciertas regiones que están mucho más activadas cuando estamos intentando aprender algo, cuando estamos intentando recordar algo, pero no significa que el resto del cerebro esté dormido, esté apagado en ese momento, ¿no? Que podamos sacarle un partido extra porque ese cerebro no está siendo utilizado, está siendo utilizado, pero para otras funciones que a veces, incluso todavía hoy, no llegamos a conocer del todo, ¿no? Claro. Y para finalizar, ¿hay ejercicios que nos puedan potenciar la memoria? Efectivamente, uno de los pilares en los que se sustenta la neuropsicología es en la plasticidad y en cómo nuestro cerebro es plástico. Ejercicios de estimulación cognitiva, por ejemplo, en el Instituto Dos Mateos en el que yo trabajo, pues realizamos esos ejercicios para que la persona active su cerebro. Es como un cerebro que tenemos con una luz tenue, pues con estos ejercicios de estimulación cognitiva lo que estamos haciendo es que se encienda y que ese cerebro colaborativo del que hablábamos, no de que solo una región del cerebro está funcionando en un momento dado, sino de que todo el cerebro funcione a la vez para realizar una tarea, realmente sea así, que todo el cerebro se eche una mano entre sí, entre comillas, para realizar algo. Eso va a hacer que la memoria de esa persona, la atención de esa memoria de esa persona funcione mucho mejor. Pues Aníbal Fernández Oliveira, neuropsicólogo, muchísimas gracias por aclararnos todo esto que tiene que ver, bueno, con el cerebro, que parece como ese gran desconocido, ¿no? Y también con la memoria y los déficits de atención que se pueden dar incluso en escolares. Antes de irnos, no le comenté nada antes, voy a comentárselo ahora sobre la marcha. Voy a invitarle a participar en este juego solidario. ¿Tiene una moneda? Pues no lo sé si ahora me pillas en una situación... Si no, llamamos a producción que nos puede rápidamente facilitar una moneda. 10 céntimos, 20 céntimos. Pocas monedas tengo, pero algunas sí que tengo. Bien, vamos, bueno, si no... Ah, no, pues no, en este momento no tengo. Bien, pues una de 10 céntimos, 20 céntimos. 20 céntimos es lo Bien, que 20 céntimos. Vamos a ver. Le invito a participar en este juego solidario. Vamos a ver, se trata de que trate de colocar la moneda sobre este limón. Bien. Que la moneda se queda ahí aterrizada, podemos decir así, gana una estancia en las Caldas Villatermal. Que la moneda se va al fondo, bueno, pasa a engrosar los fondos que en el fondo hay, valga la redundancia, y que se destinan al sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India. ¿Quiere probar? Encantado. Adelante con ello. A ver, la pericia, en este caso. Vamos con las dos monedas. Con las dos a la vez, es un valiente. Y al fondo las dos. Al fondo. Nada. Causa Muchísimas benéfica. gracias, Aníbal. Era muy arriesgada la propuesta, era muy arriesgado intentarlo con dos monedas a la vez. Casi nadie lo consigue con una. Sería, bueno, pues muy osado intentarlo con dos. Aníbal Fernández Oliveira, neuropsicólogo, muchísimas gracias por colaborar con este juego solidario tan sencillo como útil en este caso para estas personas que tampoco tienen. Y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado, un placer. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, pero tan solo un momento, porque a continuación vamos a hablar con un hombre ya de una edad avanzada, pero que de memoria van a comprobar que anda muy, pero que muy bien. Y hoy le toca echar la vista atrás y tirar de recuerdos. Vamos a hablar con el profesor Fidalgo. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos ya a la recta final del espacio de hoy. Vamos a hablar de muchas cosas y de muchas cosas interesantes. Es tiempo para hablar con el profesor Fidalgo. Esas son solo, miraba hacia arriba porque es donde tenemos el monitor de retorno y estaba mirando cómo es la carátula, la cartela que en este caso han diseñado para el profesor Fidalgo. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Fenomenal. Claro. La vida es bella y hay que vivirla. Decía el doctor Laguna allá por los años 60 en un libro que publicó Sea usted joven, decía que la primavera, debido a la influencia cósmica de la luminosidad, la electricidad estática ambiental, el magnetismo terrestre, el propio salida temprana del sol y tal, excita la sensibilidad de tal forma que el buen humor tiene que estar presente siempre en todos nuestros gestos, acciones, comportamientos, conductas. Pues tira alegría, que ya viene el día. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de un tema, precisamente desde esa perspectiva, ¿no? Hoy es día 12, bueno, dentro de 2 días se cumple el aniversario de la República Española. Sí, allá en 1931, efectivamente. Si no me equivoco, sí. Debido a su juventud, usted no vivió los tiempos de la República. No viví los tiempos de la República. Claro. Ni los de la guerra. Ni los de la guerra tampoco, claro. Miento un poquitín, ajá. Porque yo en clase a veces puedo decir, los que vivimos la guerra, porque yo nací el 10 de marzo del 39 y la guerra terminó el 1 de abril, de manera que viví 20 días de guerra. 20 días de guerra. Bueno, entonces, ¿cómo recuerda usted la República? No, lógicamente, no, porque no vivió aquella época. Después de la República vinieron casi 40 años de franquismo. Bueno, ¿cómo recuerda usted la etapa del franquismo en lo que atañe a la educación? Es decir, cuando usted cogió su primer cabas, su primer carterina, sí, y arrancó camino del colegio. Bueno, yo del colegio no, de la escuela. De la escuela. De la escuela en San Juan de Duz, Colunga, en una parroquia de Colunga. Era una escuela unitaria, donde convivíamos niños. Yo empecé a la escuela con 5 añinos, 5 años. Y había niños como yo, que éramos los más jóvenes, el hijo de doña Aurora, que era la maestra, Pirochi, y yo. Pirochi es el padre de Esteban Ballín, el corredor de... Bueno, pues Pirochi y yo éramos los 2 neninos que íbamos a la escuela, los más pequeños. Sí. Y doña Aurora a veces nos ponía en el cuello, nos sentaba uno en cada rodilla, con el rayas haciendo palotes. Sí. Y ahí había niños y niñas de hasta 14, 15 años. El mérito de aquella buena señora de doña Aurora, que tenía que enseñarnos a hacer palotes a los niños de 4 años y enseñar historia, geografía, cuentas, o sea, matemáticas. A los más mayores. A los más mayores. Un mérito impresionante, que hasta ella hacía la tinta para echar en los tinteros y escribíamos en la pizarra de pizarra con el pizarrín. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, era una cosa, y se borraba con un trapo escupiendo en la pizarra, una cosa simpaticísima. Y la cartera del colegio se llamaba el cabás. El cabás. El cabás, que los había de buenos y los había como de cartón que se rompían. Bueno, todo dependía de cada familia, ¿no? Claro. Bien. Entonces yo recuerdo aquellos primeros años de escuela como muy felices. Sí. Porque éramos niños. Los niños, había casi adolescentes que eran tan niños como nosotros, no sé cómo decirte. Claro. Y el salir al recreo, pues era jugar a la queda, jugar al escondite, correr, no sé qué. Y luego después, ya a los 7 años, me pasaron al colegio de los hermanos de la doctrina cristiana, que había en Colunga, los baberos. Esto fue por el año 46, por ahí aproximadamente. Y resulta que, claro, aquellos pobres frailes que tenían una dotación económica de unas subvenciones, de unas donaciones que había habido por parte de la familia Montoto Cobian, era escasa, la gente, eran malos tiempos de dineros, los pobres hombres apenas podían sobrevivir, el colegio se cerró como institución religiosa y fue sustituido por maestros. Sí. De manera que yo me eduqué con maestros nacionales,
hasta los 11 años, que ya fui a estudiar el bachillerato Claro. a Gijón. En aquella época, por ejemplo, que se ve a veces en las películas y en las series de aquella época, ¿había, por ejemplo, que cantar el cara al sol al Sí, llegar a sí, clase? sí. Nosotros, en el colegio en Colunga, Sí. me olvido de la Sí, escuela y sí. de los frailes, cuando ya eran maestros. Estoy hablando que yo tenía 8 o 9 años. Por la mañana y por la tarde, antes de empezar la clase, nos ponían como en filas en el colegio de Colunga, había ahí un patio grande con unas palmeras, nos ponían allí y por la mañana se izaban banderas, se levantaba la bandera y se cantaba el cara al sol, brazo en alto. Brazo en alto, el cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, a la muerte si me lleva. Bueno, se cantaba el cara al sol y luego ya se entraba en clase. Y luego al atardecer, en la última hora ya de clase por la tarde, antes de marchar a casa, se arriaban banderas. Entonces, otra vez volvíamos a salir allí, si no llovía, por supuesto, y otra vez se volvía a cantar el cara al sol, u otro cantar de los de aquella época, montañas nevadas, banderas al viento, tal, José Antonio es mi vida y bendice Dios mi esfuerzo, todo aquello. Claro. O prietas las filas, recias marciales, nuestras escuadras van. Prietas las filas, recias marciales. Yo canto muy mal, pero cantaba bien. Pero se cantaba de aquella. Sí. Defíname dos conceptos. Racionamiento y extraperlo. Bueno, en aquella época, terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, se produjo un bloqueo internacional de suministro de cosas a nuestro país, por haber sido aliado, o por lo menos amigo... Germanófilo. Germanófilo. Bien. De manera que algunos países, como Argentina, suministraban cosas, carnes, trigo... Y España podía exportar algo a quien se lo compraba, aceites, etcétera, etcétera. Con lo cual, la escasez de recursos, iba a decir vitales, era notabilísima, había muy poco. Y eso poco que había que distribuirlo entre la población. ¿Cómo? El gobierno decidió crear unas cartillas, unos cupones, que cada familia... eran más las cartillas de racionamiento, con esas cartillas cada componente de la familia tenía derecho, por ejemplo, a 1 litro de aceite, a 1 kilo de azúcar, a no sé qué de harina, y tal. Entonces, al empezar el mes, tú ibas con la cartilla a la tienda, como se decía antiguamente, a por el suministro. A por el suministro. Y eso era el racionamiento. Yo cuando fui al colegio interno, a los jesuitas, en el año 51, aparte de pedirme la partida de nacimiento, la partida de bautismo, es decir, la burocracia normal, había que llevar la cartilla de racionamiento para que en el colegio pudieran solicitar la parte de aceite, de azúcar, de harina, etcétera, que correspondía. ¿Y qué era el extraperlo y los extraperlistas? Sí, el extraperlo era el contrabando. El contrabando minoritario. Por ejemplo, en Asturias no tenemos lentejas, no tenemos arroz, no tenemos garbanzos, etcétera. Bueno, y tabaco y aceite. Entonces había personas que, bueno, o se arreglaban, iban a Castilla, iban a la meseta, o tenían un intermediario y traían cosas de allí y se vendían un poco así de ocultismo, ¿no? Era el extraperlo, era el contrabando minoritario. Antiguamente, por ejemplo, en León, en el siglo XVIII, eso lo llamaban regatones. El regatón era el que compraba al por mayor, vendía al por menor, regateando el precio con el cliente, ¿no? Claro, y el extraperlo, pues, extraperlista. Bueno, era una mini corrupción tolerable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la Guardia Civil a veces tenía que hacer sus requisas, y a lo mejor la pobre mujer que había traído 50 kilos de garbanzos, y se lo requisaban. Bien, pero luego ya había el extraperlo ya en gran escala, pero eso ya es otro tema. Yo hablo de fulano, extraperlista. El pan, por ejemplo, el pan, que es el pan moreno de harina, y a veces se traía harina blanca, y el pan blanco, ay madre mía, el aceite. Fíjate que de aquella época 1 litro de aceite de extraperlo igual costaba
50 o 100 pesetas de las de entonces, Claro. cuando el sueldo de un funcionario pues podían ser a lo mejor 1000 pesetas al mes. Claro. Gastarse 100 pesetas en aceite porque el niño estaba mal. Claro. ¿eh? Claro. Y había que buscar alimentos y productos de autoabastecimiento, porque si no era muy difícil. Y en aquella época, por ejemplo, cuando usted iba a clase, era alumno en clase, ¿los profesores podían sacudir? Sacudir en el sentido de azotar, de pegar, había de todo, había de todo. Yo pasé por maestros que efectivamente eran de la escuela, de la letra con sangre entra. Y afluentes del Duero por la derecha, el Guadalquivir, pumba, ya te caía uno de la... O sea, en cambio otros pues eran como más cariñosos, más... Pero sí, la bofetada... Yo recuerdo cuando fui de profesor a Sagún, en el año 63, empecé el 63, bueno, últimos del 63, comienzos del 64. Y un maestro de ahí de Sagún me dijo: don José, usted los primeros días de clase procure dar una bofetada a alguien, para que sepan que pega. Luego ya no necesitará pegar más. Y efectivamente, tuve que hacerlo y me dio resultado. Claro. Y quería yo también saber, en aquella época, que es la que vulgarmente o coloquialmente se conoce en las casas como la época de la fame, ¿vale? ¿Qué plato o qué receta podemos recomendar de aquella época que se pudiera hacer ahora? Sí, era la época de la fame, según y cómo. Yo me gusta más llamarla la época de la escasez, que también la escasez produce hambre, evidentemente. Por ejemplo, en las ciudades, las gentes que no podían tener familiares de campo, etcétera, que autoabastecieran y les suministraran cosas, en las ciudades a veces se pasó mal. Se pasó mal. En cambio, en las zonas agrarias, campesinas, rurales, el autoabastecimiento estaba mucho más asegurado. Había gallinas, con lo cual había huevos para en casa, aunque había que procurar guardar para vender, para poder conseguir. Había patates, había faves. Quiero decir que el Ahora, como también había que economizar y vender para poder comprar lo que no se podía... Por ejemplo, matabas el cerdo, el gochu. Decís, bueno, un jamón y para el verano, para la época de la hierba y de la siega y tal. Y el otro jamón y para compromisos. Que si el médico, que si tal, que igual. Siempre había un algo para compromisos y otro algo para en casa. Y para finalizar, ¿qué receta podemos dar de esta época? Pues hay muchas, por ejemplo, tan tradicionales como era la tortilla matafame, como era la tortilla dulce. Yo me inclino más o por la tortilla de sardines salones, que a mí me apasionaba, pues y me sigue apasionando. Vamos con esa. Porque los sardines salones que se vendían en aquellos tabales de madera, distribuidos en forma radial, bueno, curiosísima. Bueno, vamos a hacer lo siguiente: una tortilla de sardines salones. Miga de pan viejo ya, de pan asentado, de pan duro, de 3 días o 4 días. La corteza no, la miga. Y esa la vamos a poner en un cuenco con un poco de leche, que remoje, que se empape bien, pero que no quede papilla, vamos, que quede sequina, pero empapada, vamos, empapada en la leche. Los sardines salones vamos a pasarles por la plancha, por la chapa a la cocina, un momentín. Y luego, aprovechando el quicio de la puerta, se ponen en el quicio, la puerta abierta, se ponen en el quicio, se cierra la puerta y las sardinas se aplastan. Entonces se desmenuzan y se mezclan con la miga de pan remojada en la leche. Bien, ya lo tenemos todo bien mezclado, pum, pum, pum. Se baten unos huevos los menos posibles, porque había que ahorrar, pero bueno, los suficientes como para que cuajara la tortilla. Si podía hacerse con 2 huevos, mejor que con 3 mejor. Pero bueno, los huevos, se baten los huevos, se mezclan con el amasijo de los sardines salones, arenques con el pan, y en una sartén con poco aceite, que antiguamente era un aceite malísimo, y antes de usarlo para freír, se ponía en la sartén y se le echaba un trozo, un poco de piel de naranja, o un poco de piel de limón, o un trocín de pan, decíamos, para que fumie el aceite primero, para quitarle ese olor así un poco desagradable que te... Bueno, pues con un poco de aceite se cuajaba la tortilla, riquísima. Ahora podíamos hacer esa misma, pero de postre.
la miga de pan remojada en leche, le echamos un poco de azúcar y canela, Claro. Y para adelante. y se cuaja la tortilla y se la baña con un poquitín de ron o de anís o tal, y era una tortilla dulce que servía de postre cuando Lenin tenía gripe, catarro, bronquitis, el sarampión, la varicela, Lógico, tal. lógico. Pues muchísimas gracias, profesor. Si no han cenado, ya saben, ahí tienen la receta para hoy. A volver atrás unos cuantos años, 70 años aproximado, y ahí lo tienen. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, como gracias también les damos a ustedes por estar también con nosotros esta noche. Nos vamos, volvemos mañana con más temas que esperamos sean de su interés. Gracias por su atención y muy buenas noches. Bueno, pues entonces... Digo yo que para...